El sol aún no había salido por el horizonte, pero Aranda Moraes estaba despierta. Sentada junto a la ventana de su lujosa habitación de hotel, observaba cómo la bruma del amanecer se disipaba poco a poco sobre la dormida Río de Janeiro. Hoy era el día de su boda, el día que debía ser el más feliz de su vida. ¿Por qué entonces estaba tan ansiosa? Aranda pasó la mano por la bata de seda, regalo de Gerson. Todas sus pertenencias eran ahora regalos de Gerson Vieira, su prometido, heredero del multimillonario imperio Vieira Enterprises. Hasta hacía 2 años, no podía imaginar una vida así. Con 28 años, trabajaba de camarera en el restaurante Blue Ocean y luchaba por pagar un modesto piso en las afueras. Los recuerdos le llegaban en oleadas. Aquella tarde, cuando todo cambió, era un día normal de trabajo. El restaurante estaba casi lleno. Aranda recordaba el terrible cansancio y el dolor en las piernas después de un turno de 10 horas. Y entonces él entró en la sala, alto, impecablemente vestido, con la despreocupada confianza de un hombre acostumbrado a mandar. Gerson Vieira. ¿Mesa para 2? Preguntó entonces, intentando no delatar su admiración. Para 1, contestó él, observándola con mirada escrutadora. Pero, ¿quiere hacerme compañía después de su turno? Quiso negarse, con el descaro con que lo había dicho, pero algo en la mirada de sus ojos oscuros la detuvo. Tal vez no fuera solo confianza en sí misma, sino también cierta tristeza subyacente, y en contra de todos sus principios, aceptó. Aquella noche hablaron hasta el amanecer. Él habló de sus viajes, del peso del negocio familiar, del vacío de las reuniones sociales. Ella de sus sueños, de la pérdida de su padre cuando era niña, de cómo ella y su madre luchaban por sobrevivir. Él parecía escuchar de verdad, no solo por cortesía. Y luego había habido otros encuentros. Y poco a poco, Aranda había llegado a creer que un cuento de hadas podía hacerse realidad. Ahora, sentada junto a la ventana, esperando el amanecer del día de su boda, se preguntaba si aquello no sería más que un hábil juego. Después de todo, la incredulidad con que la familia de Gerson había acogido la noticia de su relación la hacía dudar. El primer encuentro con los padres de Gerson fue como una pesadilla. La enorme villa en un barrio exclusivo de la ciudad parecía un museo donde ella tenía miedo de tocar nada. Jurandir y Celeste Vieira eran impecablemente educados, pero fríos como el hielo. Le hicieron preguntas sobre su educación, sobre su familia, sobre sus planes profesionales. Gerson siempre ha tenido predilección por la caridad, dijo Celeste con una fría sonrisa. Mamá, se indignó Gerson, pero Aranda lo comprendió. Para ellos no era más que otro capricho de su hijo, del que pronto se hartaría. Un divertimento de clase baja. A pesar de toda su cortesía, se sentía sucia, indigna. Pero Gerson, para su sorpresa, no se echó atrás. Al contrario, cuanto más se resistían sus padres, más decidido se mostraba. Fue entonces cuando le propuso matrimonio, regalándole un anillo de diamantes que probablemente valía más de lo que ella había ganado en 5 años. Sé que no te aceptan, le dijo entonces, pero cambiarán de opinión. Dales tiempo. Lo importante es que te quiero. Y ella lo creyó, porque él era la única persona que la veía como algo más que una camarera de un barrio pobre. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «¿Aranda? ¿Estás ahí?», sonó la voz familiar de Niara, su mejor amiga desde la infancia. «Sí, pasa», respondió Aranda, alejando sus sombríos pensamientos. La puerta se abrió de golpe y un torbellino de energía irrumpió en la habitación en forma de una chica bajita, morena, con el pelo rizado, completamente vestida y maquillada. «Dios mío, ¿aún no has empezado a prepararte?», Niara se salpicó las manos. «La peluquera llegará dentro de media hora, la maquilladora después. Y tú estás sentada en bata, soñando despierta». Aranda sonrió débilmente a su amiga. Niara era la única con la que podía ser completamente sincera. La única que sabía cuántas dudas acechaban tras la fachada de su felicidad. «He estado pensando en cómo han cambiado las cosas», dijo Aranda en voz baja, levantándose de la silla. «Hace 2 años tú y yo contábamos monedas para comprar entradas de cine, y hoy me caso con uno de los hombres más ricos del país. ¿No es una locura?». Niara se acercó a ella y le cogió las manos, mirándola fijamente a la cara. «Dime sinceramente, ¿le quieres?», le preguntó con seriedad. Aranda cerró los ojos. ¿Amaba a Gerson? ¿O solo estaba deslumbrada por la riqueza, la atención, la oportunidad de escapar de la miseria? No, no era solo el dinero.
Ella sentía algo por él, su atención a sus palabras, su risa cuando hablaba de sus ridículos errores en el trabajo, sus fuertes brazos rodeándola por la noche. Sí, respondió finalmente abriendo los ojos. Le quiero, pero temo no ser lo bastante buena para su mundo. No tiene sentido, resopló Niara. Si hay alguien que no es lo bastante buena, son esos snobs con sus sonrisas falsas y sus corazones insensibles. Eres 1000 veces mejor que cualquiera de esas damas pomposas con las que podría haberse casado. Y si te eligió a ti, lo sabe. Aranda apretó las manos de su amiga agradecida. Niara siempre había sabido apoyarla. Desde que habían crecido juntas en un barrio desfavorecido, Niara había sido su roca. Había protegido a Aranda de los matones, compartido el último bocado, cuando a la familia de Aranda no le quedaba dinero, la había apoyado cuando murió su padre, y ahora, tantos años después, seguía siendo igual de leal. Se acabaron las dudas, dijo Niara con firmeza. Hoy es tu día, y serás la novia más hermosa que esta ciudad haya visto jamás. Ahora vamos a prepararnos, o nos matará a los dos tu futuro marido. Las horas siguientes transcurrieron en febriles preparativos. La peluquera trabajaba en su cabello, la maquilladora creaba un maquillaje impecable, la manicura perfeccionaba sus uñas. Aranda observaba su transformación en el espejo con una sensación de irrealidad. ¿Era realmente ella, Aranda Morais, la hija de una señora de la limpieza y un mecánico de un barrio pobre? Cuando llegó el vestido de novia, Aranda contuvo la respiración. Era precioso, de color crema, con una larga cola, bordado con perlas y cristales. El vestido había costado una fortuna, y aunque Gerson había insistido en elegir un diseñador aún más prestigioso, ella había elegido este. Era lujoso, pero no vulgar. Elegante, pero no gritaba caro. «Pareces una princesa», susurró Niara cuando Aranda estuvo por fin vestida con su traje de novia. Como en un cuento de hadas, se oyó otra voz desde la puerta. Aranda se giró y vio a su madre, Iracema Morais. Mujer bajita, con el pelo prematuramente canoso y el rostro surcado de arrugas por una vida dura, miraba a su hija con indisimulado orgullo y ligera tristeza. «¡Mamá!». Aranda dio un paso hacia ella, con cautela, temerosa de arrugar su vestido. Iracema se acercó, tocando suavemente el rostro de su hija. «Eres la novia más hermosa», dijo con voz temblorosa. «Tu padre estaría muy orgulloso de verte ahora». Al mencionar a su padre, Aranda sintió un nudo en la garganta. Alberto Morais había muerto cuando ella tenía 12 años. Un accidente en la fábrica donde trabajaba como mecánico. La empresa ni siquiera les había pagado la indemnización completa, alegando algún retraso burocrático. Desde entonces, su madre tiene 2 trabajos para mantenerlos. «Quiero que seas feliz, hija mía», continuó Iracema. «Es lo único que siempre he querido para ti. No importa si tu elegido es rico o pobre. Lo que importa es que te respete y te quiera de verdad». Aranda abrazó a su madre, intentando no llorar ni estropear el maquillaje. «Me quiere, mamá», dijo, tratando de convencer no solo a su madre, sino a sí misma. «Me quiere de verdad». Iracema la miró a los ojos largo rato, como buscando confirmación. Luego asintió. «Entonces me alegro por ti». Sacó una cajita del bolso. «Me gustaría que te pusieras esto hoy. Era de tu abuela. No se compara con las joyas que puedes llevar ahora, pero...». La caja contenía un sencillo broche de plata en forma de flor con una pequeña piedra azul en el centro. «Es precioso». Aranda cogió la joya con cuidado. «Para mí es más preciosa que todos los diamantes del mundo». Iracema ayudó a prender el broche a su vestido de novia, un pequeño símbolo del pasado en medio del lujo del nuevo mundo en el que Aranda estaba entrando. De repente irrumpió en la habitación el organizador de la boda, un joven enérgico con un portapapeles en las manos. «Es hora de irse», anunció. «El novio ya está en la iglesia, los invitados se están reuniendo. La limusina espera abajo». Aranda respiró hondo. Había llegado la hora de la verdad. Ahora daría el paso que cambiaría toda su vida. Las dudas seguían acosándola, pero intentaba alejarlas. Hoy debería ser el día más feliz de su vida. No dejaría que sus miedos lo enturbiaran. La Catedral de San Sebastián era una de las iglesias más grandiosas y antiguas de la ciudad. Sus altos techos, vidrieras y columnas de mármol eran sobrecogedores. Normalmente, solo los miembros de las familias más nobles de Río de Janeiro se casaban aquí. El hecho de que Gerson Vieira hubiera elegido celebrar la ceremonia aquí era una prueba más de sus serias intenciones, y una forma de demostrar a toda la alta sociedad que no se avergonzaba de su elección.
Cuando Aranda, acompañada de su madre, entró en la catedral, cientos de ojos se volvieron hacia ella. Podía sentir sus miradas, curiosas, apreciativas, algunas abiertamente desaprobadoras. Entre los invitados había políticos, famosos, empresarios, modelos, todo el colorido de la sociedad brasileña. Y todos se preguntaban qué había encontrado el heredero del Imperio Vieira en una camarera corriente. Pero cuando Aranda vio a Gerson de pie ante el altar, todas las dudas se disiparon. La miró como si fuera la única persona del mundo. Sus ojos brillaban con la misma admiración que ella había visto aquella primera noche en que se conocieron. Bajo aquella mirada, Aranda cuadró los hombros y caminó orgullosa por el pasillo entre los bancos, cogida de la mano de su madre. «Eres preciosa», susurró Gerson cuando ella se le acercó. «Tú también», respondió ella con una leve sonrisa. La ceremonia fue larga y solemne. El sacerdote recitaba palabras antiguas en latín, y Aranda no pudo evitar la sensación de que aquello no le estaba ocurriendo a ella, que estaba a punto de despertarse en su pisito y darse cuenta de que solo era un sueño. Pero cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, sintió el frío metal en su dedo y se dio cuenta de que era real. Se casa de verdad con Gerson Vieira. «Os declaro marido y mujer», proclamó el sacerdote. «Pueden besar a la novia». Gerson le quitó suavemente el velo de la cara y la besó, castamente, pero con la promesa de algo más después. La sala estalló en aplausos, aunque Aranda estaba segura de que muchos de los presentes lo hacían solo por cortesía. «Bienvenida a la familia, señora Vieira», le susurró al oído, y las palabras le produjeron un escalofrío, de alegría o de una extraña sensación de presentimiento. A la ceremonia siguió una recepción en el suntuoso salón de banquetes del Hotel Royal Palace. Era el lugar más elegante y caro de la ciudad, y todo estaba decorado con una pompa increíble. Arañas de cristal, candelabros de oro, orquídeas traídas de todo el mundo. Una orquesta de 30 músicos tocaba melodías clásicas. Camareros con guantes blancos servían champán y exquisitos aperitivos. Aranda se sintió completamente perdida en medio de aquel lujo. No sabía qué tenedor utilizar para comer cada plato, ni podía mantener una conversación sobre las últimas tendencias en el mundo del arte o la situación política en Europa. Pero Gerson estaba a su lado, y la guiaba con habilidad. La incitaba, la apoyaba. Durante el banquete recibieron las felicitaciones de varios invitados. Muchos expresaron su admiración por la belleza de Aranda, pero ella se sintió falsa ante sus palabras. La conversación con los padres de Gerson fue especialmente pesada. «Nos alegramos mucho por vosotros, queridos», dijo Celeste Vieira con una sonrisa congelada. «Aranda, estás adorable». «Gracias, señora Vieira», contestó Aranda, tratando de mantener la dignidad. «Ahora tú también eres la señora Vieira», observó Jurandir, el padre de Gerson. «Espero que te des cuenta de la responsabilidad que conlleva ese nombre». «Padre», dijo Gerson en tono de advertencia, «hoy no es el momento de hablar de eso». «Por supuesto, hijo, por supuesto», asintió Jurandir, pero sus ojos en Aranda decían claramente, «Nunca serás digno de nuestra familia». Una vez que los padres de Gerson se hubieron retirado, un grupo de amigos suyos, herederos igualmente acaudalados y miembros de la alta sociedad, se acercó a ellos. Eran bulliciosos, relajados, hablaban un lenguaje lleno de insinuaciones y bromas internas que Aranda no entendía. «Gerson, estás lleno de sorpresas», exclamó una de las mujeres, Thais, una rubia alta de rasgos perfectos. «Todas pensábamos que nunca sentaría la cabeza, pero ahora entendemos por qué desapareció de repente de nuestro círculo», añadió el hombre llamado Felipe. «Era un pecado perder de vista a semejante belleza». Todos rieron, y aunque el cumplido iba dirigido a ella, Aranda se sintió objeto de burla. Era como si dijeran, «Ya veo por qué se casó con ella. Es un bonito juguete». Gerson parecía ajeno a los significados ocultos o prefería ignorarlos. Pasó el brazo por la cintura de Aranda, la presentó a sus amigos, contó algunas anécdotas de su vida en común, lo que provocó las risas aprobatorias de la compañía. «¿Qué hacías antes de conocer a Gerson?», preguntó uno de los hombres, Roberta, con evidente curiosidad. Aranda sintió que Gerson se tensaba a su lado. «Trabajaba de camarera», respondió sin rodeos, decidida a no ocultar su pasado. «En el restaurante Océano Azul. Allí nos conocimos». Hubo una pausa incómoda. Aranda vio sus rostros congelados en educadas sonrisas, pero había una mirada de sorpresa e incluso desprecio en sus ojos. «¡Qué romántico!», dijo Thais al fin, con evidente ironía.
Es como un cuento de hadas. Lo es, confirmó Gerson, besando a Aranda en la mejilla. Mi propio cuento de hadas. La velada continuó. Hubo el primer baile de los recién casados, el corte de la enorme tarta nupcial e interminables felicitaciones y fotografías. Al final del banquete, Aranda se sentía completamente agotada, no tanto físicamente, sino emocionalmente. La tensión constante, la necesidad de encajar, de sentir las miradas evaluadoras sobre ella, todo ello agotaba sus fuerzas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Gerson cuando por fin subieron a la limusina que los llevaría a su nuevo hogar, la lujosa mansión que Gerson había comprado como regalo de bodas. Solo cansada, respondió Aranda apoyándose en su hombro. Había sido un día ajetreado. Sí, asintió él, besándole la sien. Pero ya ha pasado. Ahora empieza nuestra verdadera vida, Aranda Vieira. Al oír su nuevo nombre, se estremeció. Aranda Vieira, la esposa de uno de los hombres más poderosos del país. ¿Podría ser realmente ella? ¿Se había cumplido el cuento de Cenicienta y el príncipe? Una limusina los llevó a una mansión frente al mar. El edificio de 3 plantas con columnas, piscina y playa propia parecía un palacio sacado de un cuento de hadas. Gerson la llevó en brazos a través del umbral, como era costumbre. «Bienvenida a casa, señora Vieira», dijo mientras la bajaba al suelo de mármol del enorme salón. Aranda miró el espacio que la rodeaba. Techos altos, arañas de cristal, muebles antiguos, cuadros que probablemente habían costado una fortuna. Todo estaba impecablemente decorado por diseñadores, pero no se sentía como en casa. Más bien parecía un museo, donde temía hacerse daño o romper algo. «¿Te gusta?», preguntó Gerson esperanzado. «Es impresionante», respondió ella con sinceridad. «Me llevará un tiempo acostumbrarme». «Tendrás todo el tiempo del mundo», sonrió, atrayéndola hacia él. «Y ahora, tenemos cosas mejores que hacer que echar un vistazo a la casa». Sus labios encontraron los suyos, y Aranda se entregó al beso, intentando olvidar sus dudas, las miradas extrañas de los invitados a la boda, la frialdad de los padres de él. Ahora solo estaban él y ella, y tal vez eso fuera suficiente. Aquella noche hicieron el amor en su nuevo dormitorio con vistas al océano. Gerson estuvo tierno y apasionado como siempre, pero después de que él se durmiera, Aranda permaneció despierta durante mucho tiempo, mirando fijamente en la oscuridad y escuchando el sonido de las olas al otro lado de la ventana. No podía evitar la sensación de que había emprendido un camino del que no podría volver atrás, y que al final de ese camino no le esperaba un felices para siempre de cuento de hadas, sino algo muy distinto. Por la mañana les esperaba un jet privado. Luna de miel. Un mes de viaje por los lugares más lujosos y exóticos del planeta. Primero París, luego Venecia, Maldivas, Bali. Aranda, que nunca había salido de Brasil, se quedó atónita ante el itinerario que se avecinaba. La velocidad a la que cambiaba su vida le daba vueltas a la cabeza. Aranda se encontró el último día de su luna de miel en la terraza de una villa en la costa rocosa de Bali. En 30 días había visto más lugares de los que había imaginado en toda su vida anterior. Buenos restaurantes en París, museos llenos de tesoros de valor incalculable, playas privadas en las Maldivas, templos milenarios en el sudeste asiático. Su nueva vida había comenzado con una vertiginosa extravagancia de experiencias que le dejaban poco tiempo para la reflexión. Bebió un zumo de mango recién exprimido mientras contemplaba las olas del océano Índico chocar violentamente contra las rocas negras. Gerson dormía en el dormitorio. Ayer habían dado un largo paseo por la selva con un guía local, y luego Gerson había insistido en una noche en un yate con champán y cena bajo las estrellas. Hace un mes, Aranda trabajaba de camarera y apenas llegaba a fin de mes. Ahora estaba sentada en una bata de seda que costaba tanto como su antiguo sueldo mensual y esperaba a que llegara su desayuno de 5 platos. No es de extrañar que a veces la realidad le pareciera un sueño. «Buenos días, mi amor», apareció Gerson en la terraza, fresco y alerta como si no se hubiera bebido anoche casi una botella entera de champán caro. «Buenos días», sonrió Aranda, sintiendo que se le encogía el corazón al verlo, alto, con el pelo oscuro alborotado por el sueño, vestido con unos sencillos pantalones de lino y una camisa blanca. Se inclinó para besarla, y ella sintió el aroma familiar de su perfume, ácido, con notas de sándalo y cuero. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, sentándose frente a ella
y sirviéndole café de una cafetera plateada. «En volver a casa mañana», respondió ella, sin especificar que la palabra «bien» le resultaba extraña en relación con la enorme mansión de Río, donde solo habían pasado una noche antes de partir. «¿Estás triste por eso?» Gerson la miró atentamente. «Un poco», admitió Aranda. «Esto parecía un cuento de hadas. Solos tú y yo no...» Vaciló, sin querer hablar de sus dudas. «Sin familia, sin amigos, sin obligaciones», terminó Gerson por ella. «Lo comprendo. Pero ya sabes, la vida real también puede ser maravillosa. Te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz». Aranda sonrió, pero en su interior sintió una ligera inquietud. La vida real, ¿qué significaría ahora para ella? ¿En quién se convertiría en el nuevo mundo de la alta sociedad de Río de Janeiro? ¿La mujer de Gerson Vieira nada más? ¿O será capaz de conservar algo propio, algo personal, algo real? El regreso a Río golpeó a Aranda con una ola de calor húmedo y ruido. Después de las villas aisladas y los hoteles de 5 estrellas, el aeropuerto internacional parecía un hormiguero. Multitudes de gente, anuncios en varios idiomas, el ruido de los carritos de equipaje. El señor y la SRA, Vieira, un hombre alto con un traje austero, apareció de la nada cuando entraron en la sala de llegadas. «Soy Enrique, su chofer. Permítanme llevarles el equipaje». «¿Tenemos chofer?», susurró Aranda a Gerson mientras el hombre supervisaba la carga de sus numerosas maletas. «Por supuesto, querida». Gerson pareció sorprendido por la pregunta. «Nuestra casa está lejos del centro. Necesitarán transporte. Enrique estará a su disposición en cualquier momento». Aranda permaneció en silencio. Otro detalle de la nueva vida al que acostumbrarse. Un chofer privado dispuesto a llevarla a donde quisiera. Antes se alegraba si tenía dinero suficiente para un taxi después de un turno de noche. Un Mercedes negro con los cristales tintados los condujo suavemente por la autopista que bordea el océano. Aranda vio pasar la ciudad por la ventanilla, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Este era el barrio donde había crecido. Hileras interminables de casas descuidadas, calles estrechas, ropa tendida en cuerdas entre las ventanas. Ese había sido su mundo. Ahora era como si esta parte de la ciudad perteneciera a otro planeta. «¿Podemos parar en casa de mis padres de camino?», Gerson lo sugirió. «Mamá dijo que pasáramos en cuanto volviéramos». Aranda sintió que todo su cuerpo se tensaba. «¿Tiene que ser esta noche? Acabamos de llegar, estoy cansada». Su voz sonaba insegura. Gerson frunció el ceño. «Solo media hora, Aranda. Son nuestra familia. Tenemos que mantener el contacto». «Son tu familia», quiso decir Aranda, pero guardó silencio. En lugar de eso asintió y trató de sonreír. «Claro que tienes razón. Pasemos por allí». La visita se prolongó no media hora, sino 3. Celeste Vieira, impecable con un traje crema de un famoso diseñador, a pesar de la domesticidad de su hogar, mostró a Aranda fotografías de su archivo familiar. Le habló de los antepasados de Gerson, de las tradiciones de su familia, de lo que significaba llevar el apellido Vieira. «Nuestra familia siempre ha tenido el listón muy alto», dijo, mostrando una foto del bisabuelo de Gerson, un hombre severo con uniforme militar. «Cada uno de nosotros debe recordar su responsabilidad para con su familia». Gerson siempre lo había entendido. Aranda se sentía como en un examen. Cada palabra que pronunciaba su suegra con una sonrisa cortés era una prueba oculta. Cada gesto era una nota. «Mañana tenemos un baile benéfico para niños con cáncer», dijo Celeste cuando estaban a punto de irse. «Os he apuntado a los dos. Aranda, tendrás que comprarte un vestido adecuado. Es un evento formal, muy importante para la reputación de nuestra familia». «Mamá, acabamos de regresar», empezó Gerson, pero Celeste lo interrumpió. «Por eso debes aparecer, hijo. La gente espera que vuelvas a la vida pública. Es parte de tus obligaciones». Gerson suspiró, pero no se opuso. Una vez más, Aranda se sintió ansiosa. En su luna de miel, Gerson había estado solo con ella, atento, cariñoso, afectuoso. Pero aquí, junto a su madre, era como si se convirtiera en un hombre distinto, más frío, más formal. ¿Sería siempre así? La mansión los recibió con el frescor del aire acondicionado y un ejército de sirvientes alineados en el vestíbulo. Gerson los presentó a todos: el ama de llaves, doña Benta, el cocinero, Augusto, las 2 criadas, el jardinero, el guardia de seguridad.
Aranda estaba mareada con los nombres y las caras. «Harán lo que usted quiera que hagan», explicó Gerson. «No dudes en pedirles lo que quieras». Aranda asintió, aunque la idea de dar órdenes a personas, muchas de ellas mayores que ella, la incomodaba. Hacía solo 2 años, ella misma había estado en la posición de una sirvienta. ¿Qué tan rápido se llega al otro lado? Su dormitorio ocupaba la mitad del primer piso, una habitación enorme con ventanas panorámicas del suelo al techo que daban al océano. El rey y la reina del mundo es lo que parecían ser en este espacio. «Deshaz las maletas y descansa», le besó Gerson en la frente. «Tengo que pasar por la oficina para comprobar cómo van las cosas en mi ausencia». «¿La oficina? ¿Ahora?» Aranda no pudo ocultar su decepción. «Solo un par de horas», prometió. La empresa no podría sobrevivir mucho tiempo sin directivos. Cuando Gerson se marchó, Aranda se quedó sola en la enorme casa que ahora debía ser su hogar, pero que sentía extraña y fría. Deambuló por las habitaciones, mirando los muebles antiguos, la colección de cuadros que había reunido el abuelo de Gerson, los cachivaches traídos de todo el mundo. En el estudio de Gerson, se detuvo ante las estanterías donde había hileras de volúmenes sobre economía, gestión y psicología del liderazgo. Su marido era un hombre culto, licenciado por una prestigiosa universidad de Estados Unidos, que hablaba 4 idiomas. ¿Cómo podía ella igualarle? Su educación se limitaba a una universidad incompleta. Sus padres no tenían dinero suficiente para pagar un curso completo. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Niara, una amiga de confianza que había reconocido el número de Aranda nada más encender el teléfono a su regreso. «Por fin», exclamó Niara. «Estaba a punto de presentar una denuncia por desaparición. ¿Qué tal tu luna de miel? Cuéntamelo». La voz de su amiga, tan familiar y sincera, fue un rayo de luz en la fría mansión. «Niara, me alegro mucho de saber de ti», confesó. «¿Podemos vernos? ¿Esta noche?» Acordaron verse dentro de 1 hora en el Café Pasaringu, un pequeño local del centro de la ciudad, donde habían estado a menudo antes. Aranda subió al dormitorio, cavilando qué ponerse. Antes era una simple cuestión de vaqueros y camiseta, un vestido ligero para ocasiones especiales como mucho. Ahora su armario ocupaba toda una habitación contigua al dormitorio. Hileras de ropa de diseño comprada durante la luna de miel, zapatos, bolsos, joyas, cosas con las que antes solo podía soñar. Pero ahora, ante tanta abundancia, Aranda sentía una extraña alienación. ¿Era realmente ella la que había elegido esta ropa? ¿O solo seguía las sugerencias de Gerson y las asesoras de las boutiques? Al final, eligió un sencillo vestido de lino color arena, el atuendo más modesto de su armario. Pero incluso este, con mínimas joyas de oro, parecía demasiado lujoso para el Café Pasaringu. Cuando le dijo a Enrique a dónde quería ir, el conductor enarcó una ceja sorprendido, pero no dijo nada. Solo cuando el Mercedes se detuvo en la acera, cerca del letrero de un modesto café, movió la cabeza con desaprobación. «Señora Vieira, ¿está segura de que quiere visitar este lugar? No es acorde con su estatus». Aranda sintió surgir en su interior una oleada de irritación. «Estoy completamente segura, Enrique. Ya he estado aquí muchas veces». «Si tú lo dices», le abrió la puerta, pero había una expresión de duda en su rostro. Dentro, el café era acogedor y ruidoso. El olor a café, la música suave, las risas de los clientes. Aranda sintió que la tensión de las últimas horas se desvanecía. Aquí todo era familiar y claro. Niara ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Cuando vio a su amiga, se levantó de un salto y corrió a abrazar a Aranda, sin importarle que estuviera arrugando su caro vestido. «Dios mío, estás guapísima», exclamó Niara apartándose y mirándola. «¡Qué bronceado! ¡Ese pelo! El matrimonio te sienta bien». Aranda se rió, por primera vez aquel día, ligera y sinceramente. Se sentaron en una mesa, pidieron café y pasteles, y Aranda empezó a hablar del viaje, de París, donde habían paseado hasta el amanecer por el Sena, de los delfines que habían acompañado a su yate frente a las Maldivas, del antiguo templo de Bali donde el monje local había bendecido su matrimonio. «Suena mágico», suspiró Niara cuando Aranda hubo terminado. «Fue como un cuento de hadas hecho realidad». «Sí, fue maravilloso», asintió Aranda, pero luego le cambió la voz. «Pero ahora volvemos a la realidad». «¿Y cómo es esa realidad?» Niara miró a su amiga con atención.
Aranda permanecía en silencio, eligiendo sus palabras. Es extraño. Es como si me hubiera metido en la vida de otra persona. Ahora tengo un chofer que me lleva a donde quiero ir, una criada que cumple todos mis deseos, un armario lleno de ropa de diseño, todo lo que pueda soñar, pero siempre me siento fuera de lugar. Es normal. Niara le apretó la mano. Estás en un mundo completamente distinto. Lleva tiempo acostumbrarse. No es solo eso. Aranda bajó la voz, aunque ninguno de los visitantes le prestaba atención. Gerson. Fue como si hubiera cambiado cuando volvimos. En el viaje era todo mío, atento, cariñoso, divertido. Y aquí volvió a ser ese Gerson Vieira, heredero del imperio. Hoy, al volver, ha ido directamente a la oficina. Y mañana esperamos algún baile de caridad. Pero ese es su trabajo, ¿no? Razonó Niara. No puede dejar la empresa así como así. Claro, suspiró Aranda. Lo entiendo con la mente, pero en el fondo me gustaría que la luna de miel durara para siempre. Terminó Niara por ella con una sonrisa. Todo el mundo pasa por eso, compañera. Solo que en tu caso el contraste es especialmente llamativo. Aranda sonrió con tristeza. Y luego están sus padres. Acabábamos de llegar y ya les habíamos hecho una visita. Y su madre enseguida vaciló, sin saber cómo describir la sutil presión que Celeste Vieira estaba ejerciendo sobre ella. ¿Empezó qué? Niara se inclinó hacia adelante, esperando a que continuara. Es como si me pusiera a prueba. Cada palabra, cada gesto, todo está siendo evaluado. Aranda apretó nerviosamente la cucharilla del café. Siento que nunca seré lo bastante buena para ella. Nunca seré la verdadera Vieira. ¿Quieres eso?, preguntó Niara sin rodeos. Aranda miró sorprendida a su amiga. ¿Qué? ¿Tienes que ser una verdadera Vieira?, explicó Niara. Te casaste con Gerson, no con toda su familia. Puedes ser tú misma, Aranda, que casualmente se apellida Vieira, se preguntó Aranda. ¿Era posible ser tú misma en un mundo donde cada movimiento se juzga a través del prisma del estatus y la reputación? No lo sé, admitió con sinceridad. Es demasiado complicado. Date tiempo, aconsejó Niara. Y no olvides quién eres en realidad. Cuando Aranda regresó a casa, Gerson aún no estaba. La mansión parecía aún más vacía y fría que durante el día. Subió al dormitorio y permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Piel bronceada, pelo peinado por un estilista de un salón caro, manicura impecable, vestido de diseño, joyas de oro. ¿Quién es esta mujer? ¿Es realmente Aranda Vieira? Por la mañana, Aranda se despertó cuando Gerson la sacudió suavemente por el hombro. Despierta, dormilona, sonrió, ya completamente vestido con un estricto traje de negocios. Tenemos que prepararnos para el baile benéfico. Aranda abrió los ojos con dificultad. No había podido dormir en toda la noche, esperando el regreso de su marido. Cuando por fin llegó, era más de medianoche y olía a whisky caro. ¿Ya? Se esforzó por fijar la vista en el reloj. Solo son las 10 de la mañana, y el baile es esta noche. Exacto, asintió Gerson. Tenemos mucho que hacer. Te he apuntado al salón de belleza, peluquería, maquillaje, manicura. Luego tengo que pasar por el estilista para elegir un vestido. Tienes que estar impecable. Aranda se sentó lentamente en la cama. Gerson, no soy una niña. Puedo decidir por mí misma cómo quiero arreglarme. Por supuesto, querida, pero es un acontecimiento importante. Muchos de los invitados te verán por primera vez como mi esposa. No se puede causar una primera impresión 2 veces. Aranda suspiró. El sentido común le decía que su marido tenía razón. Pero una parte de ella se rebelaba contra esta transformación cuidadosamente planeada, como si fuera una muñeca a la que se vistiera para un desfile de moda. El día transcurrió exactamente como Gerson había previsto. Interminables horas en el salón de belleza, con los mejores artesanos de la ciudad trabajando en ella, seguidas de la prueba de un vestido que habían elegido antes de regresar de su luna de miel. Es la última colección de Valentino, dijo la estilista mientras ayudaba a Aranda a ponerse un vestido azul marino bordado con cristales. Es exclusivo, solo hay 3 en Brasil. El vestido le quedaba perfecto, resaltando todas las ventajas de su figura, pero al mirar su reflejo, Aranda no se vio a sí misma, sino a una muñeca impecable creada para decorar la vida de Gerson Vieira. A las 7 de la tarde ya estaban completamente listos. Gerson, elegante con su smoking, parecía una estrella de cine. Mientras bajaban juntos las escaleras de la mansión, el ama de llaves Dona Ventu no pudo contener un suspiro de admiración.
Son la pareja más guapa de Río, dijo la mujer mayor, y había sinceridad en sus palabras. Un Mercedes los condujo al lujoso hotel Copacabana Palace, donde se celebraba el baile benéfico. Los fotógrafos se agolpaban a la entrada y Aranda sintió un momentáneo ataque de pánico. «Sonríe y cógeme de la mano», susurró Gerson. «Solo hacen su trabajo». Los flashes de las cámaras eran cegadores. Los periodistas gritaron el nombre de Gerson, pidiéndole que se diera la vuelta, que sonriera más, que abrazara a su mujer. Aranda siguió mecánicamente las instrucciones de su marido, pero en su interior crecía la inquietud. ¿Ahora todas sus salidas estarían acompañadas de semejante escrutinio? En el interior del hotel se había reunido todo el color de la sociedad brasileña. Políticos, empresarios, actores, modelos. Todos vestían ropas y joyas de diseño, sostenían copas de champán y hablaban de cosas de las que Aranda tenía poco conocimiento. Los últimos escándalos políticos, las fluctuaciones de la bolsa, las nuevas leyes fiscales. «Gerson, por fin», se les acercó una elegante pareja de mediana edad. «Ya habíamos decidido que habías desaparecido para siempre en los brazos de la vida conyugal». «Rafael, Juliana». Gerson estrechó la mano del hombre y besó a la mujer en la mejilla. «Permíteme presentarte a mi esposa, Aranda». Rafael, un hombre corpulento de barba bien recortada, miró a Aranda con aprecio. «Ya veo por qué tenías tanta prisa por casarte», dijo con una risita. «Yo tampoco me habría perdido semejante tesoro». Juliana, su esposa, lanzó a su marido una mirada de desaprobación, y luego se volvió hacia Aranda. «No le hagas caso, querida. Rafael pierde todos los modales después de la primera copa de champán. Estás fabulosa. ¿Qué tal la luna de miel?» «Maravillosa, gracias», contestó Aranda a su manera habitual, desesperada por escapar de esta conversación. «Gerson, tenemos que discutir la situación del contrato con el gobierno». Rafael tomó a Gerson por debajo del codo. «¿Te has enterado de las últimas noticias?» «Rafael, este es un evento de caridad, no una reunión de negocios», intentó objetar Gerson, pero Aranda pudo escuchar el genuino interés en su voz. «Solo 5 minutos», insistió Rafael. «Es importante para los dos». Gerson dudó un momento. «De acuerdo. Aranda, ¿te importaría que te dejara un rato con Juliana?» ¿Qué podía decir ella? Claro que le importaba. Tenía miedo de estar sola entre esos extraños, con sus reglas tácitas y sus corrientes subterráneas. Pero solo sonrió y asintió. «Por supuesto, querida. Adelante». En cuanto los hombres dieron un paso atrás, Juliana cogió inmediatamente a Aranda del brazo. «Permíteme presentarte a algunos de nuestros amigos. Cada nueva señora en nuestro círculo es un acontecimiento». La hora siguiente se convirtió para Aranda en un caleidoscopio de caras y nombres. Banqueros y sus esposas, abogados, cirujanos, propietarios de grandes empresas. Todos eran educados, todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo conocieron a Gerson? ¿Dónde estuvieron de luna de miel? ¿Qué planes tenía ella para el futuro? A la última pregunta, Aranda no tenía respuesta. ¿Qué planes podía tener una mujer cuya única función era ser la esposa de Gerson Vieira? «Tal vez quieras hacer alguna obra de caridad», sugirió una de las señoras, Claudia, la esposa de un famoso cardiocirujano. «La mayoría de nosotras tenemos algún tipo de proyecto. Yo, por ejemplo, dirijo una fundación para niños con síndrome de Down». «O el arte», añade otra, Patricia, una señora elegante con gafas de montura fina. «Mi marido es administrador del Museo de Arte Moderno. Tenemos una colección preciosa». «Todavía estoy indecisa», confesó Aranda. «Es todo tan nuevo». «Claro, claro», asintió Juliana. «Necesitas tiempo para adaptarte». Aranda percibió un matiz de condescendencia en su tono, como si fuera una niña a la que van a introducir en el mundo de los adultos. 3 meses pasaron volando como un día. Aranda parecía estar acostumbrándose a su nueva vida. La enorme mansión, los numerosos sirvientes, los interminables eventos sociales. Cada mañana se despertaba en una lujosa cama con vistas al océano y se quedaba quieta durante unos segundos, intentando darse cuenta de si aquello era realmente su vida o un sueño. Aranda se estiró y se masajeó los músculos agarrotados. Habían vuelto de la gala benéfica pasada la medianoche, y aún le dolían los pies de los zapatos demasiado apretados que se había visto obligada a llevar durante 4 horas seguidas. ¿Quién iba a decir que la riqueza significaba a veces tortura voluntaria en nombre de la moda? «Buenos días, señora Vieira», la saludó su ama de llaves con una reverencia.
Espero que haya dormido bien. Gracias, doña Ventu. Todo va bien. Aranda sonrió a la mujer mayor, que la trataba con auténtica calidez, a diferencia de muchos otros en su nuevo entorno. El señor Vieira me ha pedido que le diga que esta noche será tarde, dijo el ama de llaves, sirviendo café de una cafetera de plata. Tenía una cena de negocios con representantes de una empresa japonesa. Aranda asintió, tratando de ocultar su decepción. Otra noche sola. ¿Pero era noticia? Sus dedos juguetearon nerviosos con la servilleta y vio que la comisura de la boca del ama de llaves se crispaba, como si quisiera decir algo más pero se contuviera. ¿Le pasa algo, doña Ventu?, preguntó Aranda cuando el silencio se alargó. La mujer mayor negó con la cabeza, pero su mirada era preocupada. Nada, señora Vieira, es que... Recuerde que siempre puede contar con mi apoyo. El ama de llaves se marchó, dejando a Aranda perpleja. ¿Qué significaban aquellas extrañas palabras? Doña Ventu llevaba 30 años de criada en casa de los Vieira. Había visto crecer a Gerson, conocía todos los secretos de la familia. Si estaba preocupada, quizá había una razón. Después de desayunar, paseó largo rato por la mansión, tratando de encontrar algo que hacer. Tenía a su disposición la biblioteca privada, el cine en casa, la piscina climatizada, pero nada le gustaba. Antes, cuando solo tenía una hora libre entre turno y turno en el restaurante, ansiaba leer su libro favorito o simplemente dormir. Ahora que tenía las 24 horas del día a su disposición, no sabía dónde meterse. Una vez en el vestidor, Aranda repasó automáticamente los vestidos, preguntándose qué ponerse para la recepción del alcalde el próximo sábado. Sí, otro evento en el que se sentaría con la sonrisa pegada, charlando con gente a la que ella le importaba un bledo. Su mirada se posó en el smartphone de Gerson, dejado sobre el tocador. Debía de haberlo olvidado en su prisa por prepararse para ir a trabajar. Qué raro, su marido no solía dejarse el teléfono, demasiadas llamadas y mensajes importantes. Aranda cogió el aparato. La pantalla estaba bloqueada, pero en ese momento apareció en ella la notificación de un nuevo mensaje. Estoy deseando que llegue esta noche. Ya te echo de menos. T. La letra T se congeló ante los ojos de Aranda como una acusación. ¿Quién es T? ¿Y por qué espera una noche con su marido? ¿Y por qué le echa de menos? Aranda intentó desbloquear el teléfono, pero por supuesto no conocía la contraseña. Solo 4 dígitos la separaban de la verdad. Intentó con la fecha de nacimiento de Gerson. No. La fecha de su boda no. La pantalla volvió a encenderse. Otro mensaje. He reservado la habitación de siempre, como la última vez. Algo dentro de Aranda se estremeció. ¿Una habitación normal? ¿Como la última vez? ¿Así que esto ocurría con regularidad? Mientras esperaba a su marido en casa, ¿él pasaba el tiempo con alguna T? Aranda volvió a colgar el teléfono con cuidado, intentando colocarlo exactamente en la misma posición en la que estaba. Sus pensamientos eran confusos. Una parte de ella quería creer que se trataba de una conversación de negocios, que la habitación normal era una sala de conferencias de un hotel para una reunión con socios japoneses. Pero la otra parte, la más intuitiva, gritaba, la estaban engañando. En ese momento sonó el timbre del teléfono de servicio del vestíbulo. Aranda se acercó lentamente y descolgó el auricular. «¿Señora Vieira?», sonó la voz de un guardia de seguridad. «Tiene una visita la señorita Niara Ferreira. ¿Puedo pasar?» «Sí, claro», Aranda exhaló aliviada. Niara, su fiel amiga, era lo que más necesitaba ahora. Niara irrumpió en la casa como una brisa fresca, activa, bulliciosa, con una gran sonrisa y un brillante pañuelo al cuello. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin rodeos abrazando a Aranda. «¿Qué te pasa?» Estaban en el pequeño salón, la única habitación de la casa que Aranda consideraba realmente guas. Había sustituido los muebles antiguos por cómodos sillones, había quitado las pesadas cortinas y había puesto unas cuantas plantas de casa. «No sé qué pensar». Aranda le tendió a su amiga una taza de té que había preparado sin ayuda de los criados. «Esta mañana he visto un mensaje en el teléfono de Gerson, de una mujer que no puede esperar a esta noche, y reservó su habitación de siempre». Niara frunció el ceño. «¿Estás segura de que es de una mujer?» La firma era solo una T, pero el tono... Está claro que no es un mensaje de negocios. Aranda se mordió el labio. ¿Crees que exagero? Niara removió su té pensativamente. No lo sé. Podría ser cualquier cosa. Pero...
Titubeó en busca de palabras. Últimamente dices mucho que Gerson se queda hasta tarde en el trabajo, que vuelve tarde. Tiene un proyecto importante, argumentó débilmente Aranda, pero pudo oír lo poco convincente de sus palabras. Tal vez, se encogió de hombros Niara. Puede que no. Mereces saber la verdad, Aranda. ¿Y cómo se supone que voy a averiguarla? ¿Espiando a mi propio marido? Niara cogió la mano de su amiga. Empieza poco a poco. Llámale esta noche. Dile que quieres darle una sorpresa y venir a esta cena de negocios. A ver cómo reacciona. Aranda asintió. El plan era sencillo, pero podía funcionar. Si Gerson estaba realmente reunido con socios de negocios, se alegraría de ver a su mujer. Si no, se había pasado todo el día en vilo, mirando el reloj minuto a minuto y esperando a que llegara la noche. La decisión llegó de repente. Iría al despacho de Gerson. Si estaba reunido, la secretaria le diría exactamente dónde. Si no, bueno, esa también sería la respuesta. 20 minutos más tarde, su chofer privado la dejó frente al moderno edificio de cristal de Vieira Enterprise, en el distrito financiero de Río. A pesar de lo avanzado de la hora, las luces de las ventanas estaban encendidas. Muchos empleados seguían trabajando. El guardia de seguridad de la planta baja se inclinó respetuosamente al reconocer a la mujer del jefe y la dejó pasar sin preguntarle nada. Al subir en ascensor a la planta superior, donde estaba el despacho de Gerson, Aranda vio la luz en la recepción. La secretaria de Gerson, Silvia, estaba sentada ante un ordenador, concentrada en teclear algún documento. Cuando vio a Aranda, se levantó de un salto, claramente sorprendida. «Señora Vieira, no la esperábamos hoy. Quería darle una sorpresa a mi marido». La sonrisa de Aranda no tocó sus ojos. «Está en el estudio». Silvia se tensó visiblemente. Su mirada se desvió hacia la puerta cerrada del despacho y luego de nuevo a Aranda. «El señor Vieira, él tiene una reunión de negocios, fuera del despacho». «¿Ah, sí?» Aranda intentó mantener la calma. «¿Dónde exactamente?» «Podría ir en coche hasta allí». No estoy segura», susurró Silvia, claramente nerviosa. No dio la dirección exacta, pero creo que está en algún lugar del barrio de Ipanema. Ipanema, uno de los barrios más caros de Río, conocido por sus playas, restaurantes y hoteles. Aranda sintió un escalofrío. «Gracias, Silvia», dijo secamente. «Intentaré contactar con él por teléfono». Sin esperar respuesta, Aranda se dio la vuelta y salió de la recepción. Vio el alivio en la cara de la recepcionista y la observación le dolió. Todo el mundo lo sabe, todos menos ella. Al salir del edificio, ordenó al chofer que se fuera a casa. Pero a medio camino, cambió de idea. «Lléveme a Ipanema, al Hotel Miraflores». El Miraflores era el hotel más de moda del barrio, y la intuición de Aranda le decía que si Gerson iba a reunirse con alguien, debía ser en un lugar apropiado. El lujoso edificio Art Deco resplandecía de luces. Un portero le abrió la puerta y Aranda entró en el vestíbulo de mármol, tratando de parecer segura de sí misma. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor debían oírlo. El recepcionista que estaba detrás del mostrador, un hombre joven con un traje inmaculado, sonrió amablemente. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Estoy buscando a mi marido». La voz de Aranda sonaba extraña incluso para ella misma. «Gerson Vieira. Había quedado aquí con unos socios». La recepcionista consultó el ordenador y sacudió la cabeza. «Lo siento, señora. Hoy no tenemos ninguna cita para el señor Vieira». «Ah», tragó saliva, sintiendo que se le secaba la garganta. «¿Y el número bajo el nombre de Vieira?» De nuevo el chasquido de las teclas, de nuevo la respuesta negativa. «No, señora, lo siento». Aranda estaba a punto de marcharse cuando un grupo de hombres en traje de negocios entró en el vestíbulo. Los mismos empresarios japoneses con los que Gerson iba a reunirse. Hablaban animadamente, pero su marido no estaba entre ellos, así que mintió. Y no había reunión con los japoneses, al menos no aquí. «¿Hay alguna habitación reservada a nombre de T?», preguntó de repente recordando la firma del mensaje. El recepcionista volvió a comprobar su ordenador y la miró con un ligero desconcierto. «Me temo que no, señora, pero tenemos muchos huéspedes con apellidos que empiezan por T. Si nos dice su nombre completo...». «No, gracias», le cortó Aranda. «Me habré equivocado». Salió del hotel, con las mejillas encendidas por la vergüenza y la rabia. ¿Qué está haciendo? Rondando por los hoteles, espiando a su propio marido. Es una locura.
Tal vez Gerson realmente está en una reunión de negocios, solo que en otro lugar. ¿O si no? En ese momento, su atención fue captada por el movimiento en el otro lado de la calle. Un coche familiar, el Porsche negro de Gerson, se detuvo frente a un hotel vecino, mucho menos prestigioso pero bastante lujoso. Su marido se apeó de él y mirando a su alrededor, se dirigió enérgicamente hacia la entrada. Aranda sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Así que, después de todo, era verdad. Realmente estaba aquí, en Ipanema, pero no en una reunión de negocios. Cruzó la calle, ignorando el claxon de los coches, y entró en el hotel. Gerson ya no estaba en el vestíbulo. El recepcionista, un hombre mayor de rostro cansado, la miró. «¿Qué puedo hacer por usted, señora?» Aranda vaciló, sin saber qué decir. «Estoy buscando a mi marido. Acaba de entrar aquí. Alto, con un traje oscuro». El hombre hizo una pausa, decidiendo obviamente si contestar. «Sí, un señor así acaba de subir a la habitación 512, pero no estoy seguro. Gracias». Aranda ya se dirigía al ascensor. Cuando llegó a la quinta planta, se quedó un rato en el pasillo, reuniendo fuerzas. La habitación estaba al final del pasillo. Frente a la puerta, Aranda se detuvo. De detrás de la puerta llegaban voces apagadas, masculinas y femeninas. Reconoció la risa de Gerson, la misma con la que una vez se había reído de sus bromas. Debería haber llamado, darles la oportunidad de limpiarse, de preparar una explicación, una mentira. Pero Aranda no lo hizo. En lugar de eso, giró el pomo en silencio, satisfecha de encontrar la puerta abierta. Esperaba ver cualquier cosa, pero la realidad era peor que cualquier pesadilla. Gerson estaba sentado en la cama, con una copa llena de champán en la mano. Y a su lado, en un negligé translúcido, había una mujer increíblemente hermosa, una rubia alta, con la figura precisa de una fotomodelo. Decía algo, reía y gesticulaba, y Gerson la miraba con una expresión de adoración que Aranda no había visto en sus ojos cuando miraba a su mujer desde hacía mucho tiempo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Aranda estaba congelada en la puerta. La mujer se inclinó, besando a Gerson, y él devolvió el beso con evidente entusiasmo, deslizando su mano bajo la fina tela de su ropa. Aranda retrocedió en silencio, cubriendo la puerta. No sabía cómo había conseguido bajar las escaleras sin utilizar el ascensor, cómo había salido del hotel y subido a un taxi. Todo sucedía como en una niebla, hasta que no estuvo a una manzana del hotel, en un taxi anónimo que se dirigía a cualquier lugar, pero lejos, no se permitió romper a llorar. Las lágrimas fluyeron en silencio, sus hombros se estremecieron, pero ni un solo sonido escapó de su garganta. El taxista, un hombre mayor de ojos amables, la miró preocupado por el retrovisor. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita ayuda?» «No», susurró Aranda. «Solo, lléveme al Café Pasaringu, por favor. El único lugar al que podía ir ahora. Un lugar donde era conocida y aceptada no como la mujer de Gerson Vieira, sino como Aranda Moraes, una chica de familia sencilla, con sueños sencillos». Niara ya la esperaba allí, como si intuyera que su amiga necesitaba ayuda. Una mirada al rostro lloroso de Aranda bastó para darse cuenta de que había ocurrido lo peor. «Oh, cariño», abrazó Niara a su amiga, ignorando las miradas curiosas de los demás visitantes. «¿Qué ha hecho?» «Le he visto con otra». La voz de Aranda sonaba sin vida. En el hotel, en una habitación, se estaban besando. Niara maldijo, corto y sucio, como solo ella sabía hacerlo. «Ese cabrón», siseó. «Siempre supe que no te merecía». «Es tan guapa», continuó Aranda, como si no hubiera oído a su amiga. «Alta, rubia, esbelta. Seguro que es de su círculo. Una pareja ideal para Gerson Vieira». «Basta», Niara la sacudió por los hombros. «No te atrevas a decir eso. Eres 1.000.000 de veces mejor que cualquier muñeca de la alta sociedad». Se sentaron en un rincón del café, en la mesa más alejada. Aranda bebía café cargado, intentando entrar en calor. Era como si se hubiera formado un vacío helado en su interior. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Niara tras un largo silencio. «No lo sé», dijo Aranda con sinceridad. «Tengo que volver a casa, recoger mis cosas». «Puedes quedarte conmigo», sugirió. «El tiempo que haga falta». Aranda le apretó la mano agradecida. «Te lo agradezco. Pero primero tengo que decidir qué hacer. Divorciarme, probablemente». «Es la decisión correcta», asintió Niara. «Te mereces algo mejor que una vida con un infiel». «No es solo el engaño», dijo Aranda lentamente.
articulando por primera vez un pensamiento que llevaba mucho tiempo gestándose en su interior. Ya era infeliz mucho antes de esto. Este mundo no es para mí. Toda esta gente con sus sonrisas falsas, su hipocresía, sus tratos secretos y sus conexiones. No quiero ser parte de ello. Me asfixio ahí dentro. Entonces, razón de más para marcharme, dijo Niara con firmeza. Antes de que este mundo te rompa por completo, se sentaron en el café hasta la hora de cerrar. El dueño, que recordaba a Aranda de sus días de camarera, no les metió prisa e incluso les puso licor por cuenta de la casa. Cuando llegó la hora de irse, Aranda sintió que no estaba preparada para volver a la mansión Vieira. No esta noche, no en estas condiciones. Pasaré la noche en el hotel, decidió. Mañana, con la mente fresca, iré a casa y haré las maletas. Y hablaré con Gerson. ¿Estás segura de que podrás hablar con él?, preguntó Niara dubitativa. No, respondió Aranda con sinceridad. Pero tengo que hacerlo, por mi propio bien. El hotel era modesto, pero limpio y acogedor. Aranda pagó en efectivo y se registró con su nombre de soltera, Morais. No quería que Gerson la descubriera antes de estar lista para encontrarse con él. Tras pasar la noche en vela, se levantó con las primeras luces del día. Al mirarse en el espejo del baño, Aranda apenas se reconocía. La cara pálida con ojeras, los párpados manchados de lágrimas, los labios agrietados. ¿Dónde estaba la radiante recién casada de hacía unos meses? Se duchó, se puso el vestido de ayer y pidió un taxi hasta la mansión Vieira. El conductor, al oír la dirección, silbó. «Barrio Rico, ¿trabaja usted allí?» Se podría decir que sí, sonrió Aranda con amargura. Irónicamente, al llegar a la puerta, vio salir el Porsche negro de Gerson. El marido se alejaba, sin saber que su mujer no había pasado la noche en casa. ¿Tanto le importaba? ¿O creía que estaba durmiendo en el piso de arriba y no se había dado cuenta de que le había engañado? El guardia la reconoció y abrió la puerta. Doña Ventu la recibió en el vestíbulo con evidente alivio. «S.R.A. Vieira, gracias a Dios, estábamos tan preocupadas». «¿Nosotras?», intervino Aranda. «Yo», se corrigió el ama de llaves. El señor Vieira volvió tarde y subió directamente a su habitación. «No me atreví a decirle que usted había estaban ausentes. Así que Gerson ni siquiera comprobó si su mujer estaba en casa. Acababa de regresar de un hotel donde había pasado la noche con su amante y se había acostado, suponiendo que Aranda dormitaba plácidamente cerca o en el dormitorio de invitados. «Gracias, doña Ventu», le agradeció Aranda con sinceridad. «Es usted una verdadera amiga». Caminó hasta el dormitorio y se quedó un rato mirando a su alrededor. La cama estaba arrugada por un lado. Gerson sí había dormido aquí. Probablemente después de una noche tormentosa con su amante. Había vuelto a casa antes del amanecer para ducharse y cambiarse antes del trabajo. Un escenario clásico. La semana transcurrió en un extraño estado de suspensión. Aranda guardó algunas de sus pertenencias en una bolsa aparte que escondió en el rincón más alejado del vestuario, pero nunca se decidió a salir. Todas las noches esperaba tener el valor de decirle a Gerson que lo había visto con su amante, que sabía que le había sido infiel, que su matrimonio había terminado. Pero las palabras se le congelaban en los labios cuando su marido llegaba a casa, la besaba en la mejilla y le hablaba de sus reuniones de trabajo. Las mismas reuniones que no eran más que una tapadera de su cita secreta. Tras una noche en el hotel, Aranda regresó al dormitorio que compartían, aunque dormirse al lado de su marido era una tortura. En la oscuridad, yacía de espaldas a la pared, escuchando su respiración acompasada, intentando averiguar si el hombre que la traicionaba era tan bueno fingiendo. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente junto a su mujer cuando hacía unas horas estaba en la cama con otra? Por la mañana, como de costumbre, Gerson se marchó antes del amanecer, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y la huella de un beso en la frente de ella. Casi podía sentir físicamente los rastros de su falsedad sobre ella, como una película pegajosa que nunca podría quitarse. Un día, al recoger las pertenencias dispersas de su marido, Aranda encontró una tarjeta de visita que se le había caído del bolsillo de la chaqueta. Talita Branco, directora de Relaciones Públicas, con el logotipo de una famosa agencia de modelos. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano y una frase corta: «Llame cuando quiera». Recordó el nombre. Talita Branco, la T de los mensajes. La vida parecía una amarga parodia de la normalidad. Dona Ventu miró inquieta a la casera, notando su mirada lánguida y su expresión ausente. Los guardias cuchicheaban a su paso.
Incluso el jardinero que podaba las rosas bajo las ventanas del dormitorio parecía mirarla con simpatía. Todo el mundo lo sabía. Todos, menos ella, lo sabían desde hacía mucho tiempo. El miércoles, mientras Aranda estaba sentada en el invernadero, con la mirada perdida en un colibrí que revoloteaba entre las flores tropicales, Celeste Vieira llegó a la casa. Su suegra rara vez la visitaba. Prefería que la joven familia fuera a la mansión de sus padres. Esta inesperada aparición alarmó a Aranda. «Querida, ¿cómo estás?». Celeste se agachó a su lado, envolviéndola en una nube de perfume pesado y anticuado. «Pareces cansada». «Estoy bien, gracias», contestó Aranda automáticamente, cubriéndose el rostro con una máscara amable. «He venido a recordarte lo de la gala benéfica del sábado». Celeste escrutó su rostro. «Es un acto anual de la Fundación Esperanza para los Niños, un acontecimiento muy importante para nuestra familia. Jurandir es el presidente del patronato de la fundación, como sabes». Aranda recordaba vagamente que Jurson había mencionado algún tipo de velada durante el fin de semana, pero los detalles se le habían escapado en el torbellino de la preocupación por su infidelidad. «Por supuesto», asintió ella. «Ya me acuerdo». «Estupendo», sonrió Celeste, pero sus ojos permanecieron fríos. «Te he reservado un sitio en el salón de Rodrigo. El sábado a las 2. Es el mejor estilista de la ciudad. Te peinará y te maquillará». «¿Y el vestido?». Echó un vistazo crítico a la figura de su nuera. «Creo que tienes algo adecuado, algo sobrio y elegante». Aranda contuvo a duras penas las ganas de reír. Sobrio y elegante, como si su aspecto fuera lo más importante en estos momentos. «Gracias por preocuparte», intentó evitar el sarcasmo. «Es un acontecimiento importante para la reputación de la familia», repitió Celeste. «Estará toda la gente importante de la ciudad, políticos, empresarios, famosos, la prensa. Quiero que nuestra familia sea vista de la mejor manera posible». Nuestra familia. Es irónico, una familia donde el hijo engaña a su esposa y la madre lo cubre fingiendo que todo es perfecto. «Intentaré no defraudarte», dijo Aranda, mirando directamente a los ojos de su suegra. Por un segundo creyó ver un destello de simpatía en la fría mirada de Celeste, pero el momento pasó, y la anciana señora Vieira se levantó, enderezando las arrugas invisibles de su perfecto traje. «Está bien, la veré el sábado». Cuando se marchó, Aranda permaneció inmóvil durante largo rato. Un acto benéfico, otro acto social en el que tendría que interpretar el papel de esposa feliz. ¿Cuánto tiempo más podría soportar las mentiras? Aquella noche, cuando Gerson regresó, le preguntó por la gala, tratando de mantener un tono de voz informal. «Ah, sí», dijo él, algo sorprendido. «Mamá ya te lo ha dicho. Es un acontecimiento anual, muy importante para papá. Va a haber mucha prensa». «¿Me pongo algo especial?», preguntó Aranda. «Algo impresionante pero no llamativo», pensó Gerson un momento. «Ya sabes, ponte ese vestido negro de Versace. Te queda increíble». «Genial», pensó Aranda. Su marido ni siquiera sabe que el vestido Versace era azul marino, no negro. No me extraña que no se fije en cosas más importantes, como su angustia mental. «Bien», aceptó, ocultando su amargura tras una sonrisa. «¿Quién más va a estar en la fiesta?». «¿A quién conozco?». Gerson enumeró algunos nombres, sobre todo socios, políticos, esposas y maridos. El nombre de Talita Branco no aparecía en la lista. Por supuesto, no mencionaría a su amante en una conversación con su mujer. Pero Aranda estaba casi segura de que la directora de Relaciones Públicas de una agencia de modelos seguramente recibiría una invitación a un acontecimiento tan importante. Y de esa certeza había surgido un plan. Extraño, casi demencial, pero el único posible en su posición. No podía soportar más esta vida falsa. Si se iba, sería un escándalo que todos recordarían. Si rompía esos lazos, de una vez por todas, para que no hubiera vuelta atrás. La idea es clara y precisa. Aranda no montaría un escándalo en privado con su marido, donde él podría negarlo todo y hacerla parecer una histérica. No. Lo haría públicamente, delante de toda la alta sociedad que ella despreciaba. Que todos sepan quién es realmente Gerson Vieira. Y quién era ella misma. No solo una tranquila y sumisa esposa de clase baja, sino una mujer digna y orgullosa. Aranda pasó los días que quedaban hasta el sábado preparándose escrupulosamente. Fue al banco y sacó todo el dinero de su cuenta personal, que Gerson le había abierto después de la boda. Compró un billete de autobús a su ciudad natal, donde vivía su madre.
Reunió todos los documentos importantes y las pocas cosas que realmente le importaban, y escribió un discurso breve, pero que dio en el blanco. El sábado por la mañana se despertó extrañamente tranquila. Era como si, tras semanas dando vueltas en la cama, hubiera encontrado por fin su propósito. «Hoy pareces diferente», comentó Gerson durante el desayuno, mirándola por primera vez en mucho tiempo. «¿De veras?». Aranda sonrió, dando un sorbo a su café. «Supongo que he dormido bien». «¿Te sienta bien?», alargó la mano y le tocó la mejilla. «Echo de menos tu sonrisa». Por un segundo, Aranda sintió un calor familiar, el mismo calor que había sentido al principio de su relación. Pero entonces recordó las otras manos de Gerson sobre el esbelto cuerpo de Talita Branco, y la calidez fue sustituida por una gélida determinación. Después del desayuno, Gerson se marchó. Los últimos preparativos para la noche requerían su presencia. Vieira Enterprise era uno de los principales patrocinadores de la obra benéfica, y Gerson tenía que comprobar que todo estuviera listo para la presentación de su nuevo proyecto. En su ausencia, Aranda se permitió una última vuelta por la mansión, una casa enorme, lujosa y fría que nunca había llegado a ser suya. Se detuvo en su dormitorio, donde cada detalle había sido cuidadosamente elegido por los diseñadores, pero casi nada reflejaba sus gustos y preferencias. Entró en el pequeño salón, la única habitación que se le permitía decorar a su gusto, con cómodos sillones y plantas de vivos colores. Se plantó en la terraza con vistas al océano, quizá el único lugar que recordaría con verdadera calidez. A las 2, su chofer la llevó al salón de belleza de Rodrigo, un reputado estilista que solo trabajaba con la élite. Un hombre hosco, delgado y de mediana edad, la recibió personalmente, dándole un aspecto profesional de la cabeza a los pies. «Señora Vieira», se inclinó con enfático respeto. «Es un honor trabajar con usted. Ya tengo una visión de su look para esta noche». Las 3 horas siguientes se convirtieron en una tortura de belleza. Aranda dejó que el maestro hiciera lo que creyera necesario. Le lavó el pelo con fórmulas especiales, le aplicó mascarillas en la cara, le masajeó el cuero cabelludo, trabajó en su peinado y en su maquillaje. Todo este tiempo estuvo sentada con los ojos cerrados, repitiendo mentalmente su futuro discurso. Cuando terminaron los procedimientos y Rodrigo giró solemnemente su silla hacia el espejo, Aranda apenas se reconoció. Desde el espejo contemplaba una belleza elegante, refinada, perfectamente peinada y maquillada. Fría, inaccesible, perfecta. «Estás preciosa», anunció Rodrigo con orgullo. «Tu marido estará encantado». «Seguro que sí», respondió secamente Aranda. Cuando regresó a casa, sacó del probador el vestido que había elegido. No el Versace azul oscuro que le había sugerido Gerson, sino uno completamente distinto. El rojo brillante, abierto por detrás y escotado que se había comprado en su luna de miel, pero que nunca se había atrevido a ponerse. Demasiado atrevido, demasiado revelador para la chica recatada que siempre había sido. Pero hoy era una noche especial, y necesitaba que todas las miradas se posaran en ella en cuanto tomara el micrófono. A las 7 en punto, Gerson había vuelto a casa para cambiarse. Al ver a Aranda con un vestido rojo brillante, se quedó paralizado un momento en la puerta del dormitorio. «Vaya», exhaló, «eres increíble». «Gracias», se abrochó con calma los pendientes de diamantes, regalo de boda de su suegra. «Pero este vestido es un poco…», dudó por las palabras. «¿Demasiado revelador?», preguntó Aranda desafiante. «Creí que te gustaba que una mujer no ocultara su belleza». Gerson frunció el ceño, como si tratara de averiguar qué había detrás de sus palabras. Pero luego sacudió la cabeza y sonrió. «Claro que me gusta, sobre todo si esa mujer es mi esposa. Serás la mujer más guapa de la fiesta». «Cuento con ello», respondió Aranda con una sonrisa misteriosa. Tardaron una media hora en llegar al Hotel Gloria, donde se celebraba el acto benéfico. Estuvieron en silencio todo el camino. Gerson revisaba algo en su teléfono y de vez en cuando contestaba mensajes. Aranda miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba, despidiéndose mentalmente de esta etapa de su vida. La entrada del hotel estaba llena de coches caros. El salón de baile donde se celebraba el evento estaba repleto de flores y relucía con cristal y oro. Por todas partes corrían camareros con bandejas de champán y delicados aperitivos. Un cuarteto de cuerda tocaba en un pequeño escenario.
Los invitados fueron recibidos por representantes de la fundación con insignias y placas de agradecimiento a los grandes donantes. En cuanto Gerson y él entraron, los periodistas se abalanzaron sobre ellos. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas, todo se fundió en un solo zumbido. Gerson manejó la situación con habilidad, sonriendo y respondiendo breve, pero significativamente. Sí, nos complace apoyar a la fundación. Vieira Enterprise considera que ayudar a los niños es una prioridad en su labor filantrópica. No diré la cantidad, pero le aseguro que es considerable. De pie a su lado y sonriendo para las cámaras, Aranda se sintió como un fantasma. Podía desaparecer ahora mismo y nadie se daría cuenta. Al fin y al cabo, él, Gerson Vieira, estaba al mando, y ella era solo un accesorio para las fotografías. Avanzando poco a poco por el vestíbulo, llegaron hasta Jurandir y Celeste Vieira, que conversaban con un político anciano y su esposa. «Aquí están los recién casados», exclamó Jurandir, abrazando a su hijo. «Estamos discutiendo con el senador Barroso la posibilidad de ampliar el programa de asistencia sanitaria en zonas remotas». «Me alegro de verte, padre». Jurandir estrechó la mano del senador. «Excelencia, señora Barroso». Aranda sonrió con recato y asintió. Celeste la miró críticamente, deteniéndose por un momento en el profundo escote de su vestido rojo, pero no dijo nada. La hora siguiente transcurrió entre saludos y charlas interminables. Aranda sonreía mecánicamente, respondiendo a preguntas sobre la luna de miel y sobre lo que le gustaba su vida como señora Vieira. Gerson permanecía cerca de ella, como si percibiera su tensión, y eso se lo ponía difícil. Necesitaba un momento en que él estuviera distraído para llevar a cabo su plan. La oportunidad se presentó cuando Rafael, el mismo socio con el que Gerson había hablado en el primer acto benéfico, al que Aranda había asistido como su esposa, se acercó a ellos. «Gerson, necesito hablar contigo sobre los suministros para el nuevo proyecto», dijo seriamente. «Hay un problema con la aduana». «¿Ahora mismo?» Gerson frunció el ceño. «Estamos en un acto benéfico, Rafael». «Solo 5 minutos», insistió. «Hay mucho dinero en juego. Aranda, no te importa, ¿verdad?» Gerson miró inquisitivamente a su mujer. Ella sonrió e hizo un gesto con la mano. «Claro, adelante. Voy a por champán». En cuanto los hombres se marcharon, Aranda no se dirigió a la barra, sino al escenario. El acto estaba en pleno apogeo, pero los discursos formales aún no habían comenzado. Justo a tiempo. Casi había llegado cuando una mujer alta y rubia con un ajustado vestido plateado le cerró el paso. Aranda se quedó helada, reconociéndola al instante. Talita Branco, la amante de su marido. «Señora Vieira», dijo Talita con una leve risita, «por fin puedo conocerla en persona». «Señorita Branco», se sorprendió Aranda de su propia tranquilidad. «Sé quién es usted. ¿Lo sabe?» Talita puso cara de sorpresa. «¿Gerson le ha hablado de mí? Qué amable por su parte». «No», respondió Aranda con frialdad. «Gerson no lo había hecho, pero os vi juntos, en el hotel». La cara de Talita cambió por un momento. Algo parecido al miedo se deslizó por ella, pero se recompuso rápidamente y se echó a reír. «Y yo que me preguntaba por qué parecías tan inesperado hoy». «¿A qué te refieres?» Aranda se tensó. Talita se inclinó más hacia ella, bajando la voz hasta un susurro, pero lo bastante alto como para que la oyeran los invitados. «Es el vestido, querida. Es totalmente inapropiado para un evento como este. Pareces una sirvienta con el vestido del señor». Retrocedió un paso, dirigiendo a Aranda una mirada burlona. «Tal vez podría ayudarte a elegir algo más apropiado para tu posición. Después de todo, trabajo en la industria de la moda». Las palabras de Talita, pronunciadas en voz lo suficientemente alta como para ser oídas por los invitados más cercanos, provocaron algunas risitas ahogadas. Aranda sintió que el color le inundaba la cara, pero en lugar de la vergüenza habitual y el deseo de desaparecer, sintió una oleada de fría furia. «Gracias por el ofrecimiento», dijo alto y claro. «Pero, sabes, hay cosas más importantes que la apariencia, la dignidad, por ejemplo, y la lealtad». Con estas palabras, rodeó a la congelada Talita y se dirigió decidida hacia el escenario. Los músicos acababan de hacer una pausa y el micrófono estaba libre. El guardia de seguridad del escenario intentó detener a Aranda, pero ella señaló la insignia de Vieira en su vestido. «Soy la esposa del patrocinador principal. Tengo que anunciar un donativo». El guardia retrocedió vacilante. Aranda subió los escalones, se acercó al micrófono y lo encendió.
Un ligero chasquido y un ruido de retroalimentación captaron la atención de los invitados. Poco a poco, la sala se fue silenciando y cientos de ojos se volvieron hacia ella. Vio que Gerson la miraba sorprendido desde el otro lado de la sala. Vio la cara de asombro de Celeste. Vio la sonrisa burlona de Talita. Comenzó a hablar. «Buenas noches, señoras y señores». Su voz era clara y firme. «Mi nombre es Aranda Vieira, pero muchos de ustedes me conocen simplemente como la mujer de Gerson, la misma camarera que, por algún milagro, estaba entre ustedes». Un murmullo recorrió la sala. Gerson empezó a dirigirse hacia el escenario, pero la multitud de invitados le frenó. «Esta noche es un acto benéfico», continuó Aranda. «Estamos aquí para ayudar a los niños. Una causa noble, pero os miro a todos y veo la falsedad. Veo a gente que dona millones a obras benéficas, pero no se lo piensa dos veces a la hora de destruir las vidas de otros para su propio beneficio o placer». Se hizo un tenso silencio en la sala. Gerson estaba a medio camino del escenario, con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. «Llevo menos de un año en su mundo». Aranda echó un vistazo a la silenciosa sala. «Y en ese tiempo he visto más mentiras, traición e hipocresía que en toda mi vida. Os sonreís en estas veladas y luego conspiráis a espaldas de los demás. Hablan de ayudar a los pobres, pero desprecian a cualquiera que no pertenezca a su círculo. Juráis fidelidad y amor, pero engañáis a la primera chica guapa que conocéis». Su mirada encontró a Gerson, que estaba de pie a unos metros del escenario, pálido de asombro, y a Talita, que ya no sonreía, sino que se frotaba nerviosamente la pulsera de la muñeca. «Sí, hablo de ti, Gerson», Aranda señaló con el dedo a su marido. «Y de tu amante, Talita Branco, a la que conociste en el hotel la semana pasada, mientras yo te esperaba en casa. La misma Talita que acababa de llamarme criada, olvidando que no era mejor en la cama con mi marido». Un grito ahogado se extendió por la habitación. Celeste Vieira se puso pálida y agarró el brazo de su marido. Jurandir miró furioso a su hijo. «Vine a este mundo como una niña ingenua que creía en cuentos de amor». La voz de Aranda temblaba, pero controlaba sus emociones. «Creía que la riqueza y el estatus hacían a la gente feliz y noble. Pero ahora veo que es un veneno que corroe el alma. Convierte a la gente en monstruos que solo piensan en sí mismos». Gerson finalmente recobró el sentido y corrió hacia el escenario. «Aranda, basta, no sabes lo que dices». «Oh, sé exactamente lo que digo», sonrió amargamente. «Por primera vez este año, lo veo todo claro. Y sabes una cosa, te estoy muy agradecida. Gracias por mostrarme el mundo en toda su fea belleza. Ahora sé exactamente lo que no quiero en mi vida». Respiró hondo y dijo las últimas palabras. «Voy a pedir el divorcio, Gerson. Puedes quedarte con todo el dinero y este mundo falso. Yo solo me quedo con mi alma y mi dignidad». Se quitó el anillo de boda del dedo y lo colocó en el borde del escenario. «Adiós». Con esas palabras, Aranda bajó del escenario y se dirigió hacia la salida entre la multitud de invitados que se despedía. Nadie dijo una palabra, solo los flashes de las cámaras captaron el histórico momento. «Aranda, detente». Gerson corrió tras ella, pero no se volvió. Cuando salió del hotel, subió al primer taxi y dio la dirección de su madre en los suburbios de Río. El teléfono de su bolso empezó a sonar, pero ella lo apagó. Se había acabado. Aunque le esperaba lo desconocido, Aranda se sintió extrañamente aliviada. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima.